Imagina un mundo en que el conocimiento científico es accesible para todas las personas, de tal forma que puede ser aprovechado y comunicado por periodistas, también puede ser aprovechado para desarrollar productos y servicios, para hacer más ciencia o para que la gente conozca los últimos descubrimientos aplicables para mejorar su vida y su relación con la naturaleza. ¿Por qué no vivimos en ese mundo? ¿Cuáles son las barreras para el acceso a la ciencia? Una de ellas es esta. Existen revistas científicas que al cobrar una tarifa para publicar o para leer artículos publicados, levantan una barrera que limita el acceso para muchos. Los datos que respaldan los resultados científicos no suelen estar disponibles o solo son accesibles para pocos. Otra información, por ejemplo, como el código fuente, los flujos de trabajo, los protocolos de investigación, también suelen ser desconocidos o inaccesibles. Además, el conocimiento o las temáticas producidas en países desarrollados son favorecidas para su publicación, lo que deja en desventaja a otros países en vías de desarrollo y también a otras comunidades que podrían beneficiarse de las investigaciones locales y del acceso al conocimiento. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a la estación Divulga Ciencia, este espacio donde la ciencia se encuentra con tu curiosidad. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Esta temporada nos encuentras los sábados a las 18 horas en todas nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Además, acuérdate que este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. En un mundo en que el negocio de las revistas científicas ha levantado barreras para acceder al conocimiento, la ciencia abierta intenta liberar el conocimiento científico. Cuando hablamos de ciencia abierta, nos referimos a un conjunto de principios y prácticas que buscan que la investigación científica sea accesible para todos y todas, y también beneficie tanto a los científicos como a la sociedad en su conjunto. La ciencia abierta consiste no solo en garantizar el acceso al conocimiento científico, sino también que la producción de ese conocimiento sea inclusiva, equitativa y sostenible. Yo soy Rob Vallejo, profesor en la Escuela Politécnica Nacional y estudiante de doctorado en Gestión Tecnológica. Soy un divulgador científico irremediablemente curioso como cada uno de ustedes y hoy soy su host. ¡Despeguemos! Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, para comenzar a explorar este tema vamos a conversar con una persona increíble, es experta en este tema y en este momento les voy a presentar. Es Francisco Silva, especialista con más de 15 años de trabajo con tecnologías libres, es activista por la cultura libre, la ciencia abierta y la democratización del conocimiento. También es miembro del Comité Directivo Global de Ciencia Abierta de la UNESCO. Además, es miembro de varias organizaciones que promueven la ciencia y los datos abiertos, como la Red de Investigación de Conocimiento, Hardware y Software Libre, como fundador y como coordinador, la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos, REDAM, como cofundador y miembro del Comité Directivo, y Fundación Open Lab Ecuador, como cofundador y también integra la coordinación general. Qué gusto tenerte por acá, Fran. Muchas gracias por la invitación, gracias y quiero aprovechar para felicitarles por el maravilloso trabajo que vienen haciendo durante este tiempo de Divulga Ciencia, pues realmente es maravilloso. Muchas gracias, Fran. Creo que la admiración realmente es mutua. Hemos visto también cómo estás abanderando prácticamente esta lucha para que se establezca y se fortalezca también la ciencia abierta aquí en Ecuador. Y quiero preguntarte para comenzar, Fran, ¿cómo comenzó esta lucha por la cultura libre y por la democratización del conocimiento? Bueno, eso me lo pregunto yo también. ¿Cómo comenzó esta locura? ¿Cómo comenzó? Sí, cómo es que llegué aquí, cómo es que estoy acá. Pero creo que esta curiosidad, yo vengo de una comunidad que trabaja mucho de manera colaborativa.
Yo digo, a mí me bajaron del internet, ¿de dónde a mí me hicieron download del internet, no me trajo la cigüeña. Digo, porque he estado siempre muy conectado a ese mundo, a ese universo de poder acceder al conocimiento. Si quieres buscar una información, vas, búscala, la encuentras, la descargas. Tú estuviste en el tiempo de Napster. Claro. Que podías descargar música de manera gratuita. Aleluya, Napster. Bueno, pero también en general cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa de poder encontrar, buscarla y ya. Entonces, cuando estás en el mundo de la tecnología, ese es como tu medio para encontrar información y conocimiento. Entonces, yo creo que de alguna manera eso me ha llevado a distintos caminos que han coincidido en esto, en el mundo del conocimiento. ¿Hubo algún momento en el que tú dijiste, esto es importante para mí, quiero dedicarle mi vida a democratizar el conocimiento, a mejorar el acceso a la ciencia? Más o menos, o sea, yo estuve haciendo una maestría en Buenos Aires por el 2014. Entonces, qué bonito con beca, ¿no? Que te paguen para solamente dedicarte a estudiar. Entonces, estuve indagando muchas cosas, me involucré mucho con las comunidades de software libre, de código abierto allá. Y ya cuando llegué acá, pues se dio bueno, regresé acá a Quito, se dio la coyuntura de poder colaborar en una entidad en la que había que hacer una implementación de software libre en las entidades públicas. Y luego, pues, acabó eso, hubo cambio de gobierno y entonces pasé a otras entidades donde había que trabajar temas de conocimiento. En una de esas fue la CENESID. Se supone que yo iba a apoyar a la política pública de software libre. Hubieron muchos cambios y no sé qué, políticos, autoridades, etc. Y yo dije, bueno, la lucha del software libre es un poco densa, es un poco difícil, ¿no? Convencer a las personas de que el software libre es beneficioso para el desarrollo del talento humano. O sea, había que cambiar el discurso, pero era un poco complejo porque las empresas del sector de software, pues no, ellos están mirando otra cosa. Su negocio, pues, exacto, también. como todos, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿cómo llegar a los consensos? Bueno, y estaba lo del código ingenios en el 2016, claro. Y fue una lucha tensa, ¿no? Pero en cambio, ¿quién no está de acuerdo con que el conocimiento sea un bien público? Claro, con que tal vez solo los intereses de las empresas, de algunos gobiernos, o incluso yo pienso de la gente que tal vez no ha experimentado esta cultura libre del software. Eso me parece súper chévere porque creo que quienes hemos experimentado un poco instalar, por ejemplo, un software libre y poder descargarnos de otros programas que son muy útiles para hacer nuestras actividades de manera gratuita, abierta y de alguna manera también justa. Es como cuando llegas o vuelves nuevamente al negocio privativo de las empresas de software. Ves cómo se coarta nuestra libertad, ¿no? Claro, pero ¿por qué digo que la lucha es difícil? Porque, o sea, tú que eres curioso y que te gusta también, ya es otra cosa, pero la gente que quiere usar las tecnologías para resolver sus problemas no está pensando en eso. A mí, denme algo que yo pueda usar, que pueda manejar. A lo que esté acostumbrado. Esté con licencias o no, o sea craqueado o no, no importa. Creo que todo el mundo tiene su sistema operativo craqueado y su ofimática craqueada. Entonces, es difícil convencer. Pero a quién no, o sea, el conocimiento, el acceso al conocimiento, que el conocimiento pueda beneficiar a todos, eso es más fácil de convencer, ¿no? Entonces, y estando en la CENESID hice la transición y dije, bueno, ok, me voy a dedicar al acceso abierto, ¿ya? Y empecé a estudiar e investigar sobre el acceso abierto y de pronto el discurso cambió, ya no hablábamos de acceso abierto, hablábamos de ciencia abierta, ¿ya? Donde el acceso abierto es un componente. Y empecé a aprender muchas cosas y luego, muy inquietos con la Rueda de Conocimiento Libre, queríamos hacer webinarios. Esto es antes de la pandemia. Ya, entonces empezamos Era revolucionario, ¿no? Claro, bueno, yo había visto a gente, grandes referentes en videos, en webinarios, y yo dije, bueno, quiero invitar a esta gente y hacer. Entonces empezamos a hacer eso en el 2020 como una iniciativa desde la Red de Conocimiento Libre y con el apoyo de Open Lab en la producción. Y entonces de ahí no paramos. Entonces de ahí empecé a conocer a mucha gente de la comunidad de ciencia abierta en América Latina porque invitábamos a uno y ese nos conectaba con otros y ese otro nos conectaba con otros, se hizo como una red
Y hoy en día pues estamos conectados como a una centena de referentes en Iberoamérica. Entonces estuvimos desde el 2020, 2021, hasta el 2023 haciendo las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Y en el 2022 hicimos el congreso y ahora en este año pues vamos a hacer el foro. Entonces ahí conocí mucha gente de la que también aprendí muchísimo en las conversaciones que teníamos antes de hacer los webinarios, porque siempre teníamos como una conversación previa. Y yo seguía indagando, investigando, entonces bueno, aquí estamos. De alguna manera pienso que esto de hacer los webinarios también es influir en la cultura, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, no mucha gente conoce, como tú decías, de la parte de software libre, no utilizado, le tiene un poco de miedo porque no está acostumbrado tal vez. Pero esto de realizar webinarios gratuitos, accesibles a través de las plataformas digitales, de alguna manera cambia este chip y nos prepara para hacer una especie de transición o concebir también, por ejemplo, la ciencia como algo también más accesible, más abierto. Yo creo que dentro de la academia es un poco complicado también este tema, porque la mayor parte de investigadores también están intentando posicionarse como investigadores, ¿no? Por ejemplo, en revistas de alto impacto, que por lo general también te cobran una tarifa para publicar en esa revista o para acceder a esos artículos, ¿no? Entonces, hay diferentes barreras con respecto al conocimiento. ¿Cuáles, según tú, serían estas barreras a las que te has enfrentado para que se pueda volver la ciencia un poco más abierta, o el conocimiento en general? A ver, es que hay dos caras, ¿no?, de esto, ¿no? Se han dado pasos importantes en la apertura del conocimiento, ¿ya? Estamos yendo hacia allá, hacia el acceso abierto, ya todo a nivel global, ¿ya? Entonces, a pesar de que América Latina viene haciendo acceso abierto desde los años 90 o quién sabe antes, con iniciativas como Redalic, Cielo, Latindex, que son de los años 90 la mayoría, o inicio del 2000, y todavía no nacía el movimiento del acceso abierto en el norte, ¿no? Las tres... O sea, más bien es una iniciativa regional que promueve el acceso abierto, ¿se puede decir? Global, ¿no? Pero nosotros ya veníamos haciendo acceso abierto antes de que exista un movimiento oficialmente que surge con las tres declaraciones, las 3B que dicen, no, bueno, bonito y barato, ¿no? Bethesda, Budapest y Berlín, que fueron a inicios del 2000. Y pues con eso queda el movimiento, digamos, fundado, ¿no? Pero nosotros ya estábamos haciendo acceso abierto, o sea, las revistas están en las universidades, la gran mayoría, y la ciencia se financia con recursos públicos, y eso no estaba pasando en el norte, ¿no? Entonces, no sé por qué llegar a este punto, pero... No, pero es interesante conocer ese origen, ¿no es cierto? Que aquí en la región ya se estaba dando este movimiento de ciencia abierta, sin que se oficialice o se reconozca a nivel global. Ahora, claro, pero estamos en otro punto, ¿no? Decíamos que ya el mundo está yendo al acceso abierto, ya me acordé. Pero hay dos caras. Resulta que como ya estamos haciendo acceso abierto, ya estamos yendo hacia el acceso abierto, incluso las grandes financiadoras de ciencia en el norte, algunas de ellas ya están poniendo parámetros, están diciendo, a ver, para financiarte tiene que estar en acceso abierto. O para financiarte debes publicar en un servidor de preprint, ¿ya? Que es un paso previo a ir a una revista en acceso abierto. Pero ya estás poniendo en acceso abierto la publicación. Entonces, como ya todo el mundo estaba yendo hacia allá, entonces las editoriales comerciales dijeron, ok, estamos yendo todos a acceso abierto, entonces cobremos pues para publicar en acceso abierto. ¿Tú crees que tal vez es un poco de influencia también, por ejemplo, de Sci-Hub, que te presentaba también esta mecánica para poder acceder gratuitamente a sus artículos? Porque obviamente yo pienso en de los intereses corporativos un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo gratuito o dar un acceso abierto si es que nuestro negocio está en cerrar ese conocimiento? Pero obviamente con esta iniciativa de Alexandra Elbaquian, ¿no es cierto? A través de Sci-Hub, que competía también para poder acceder a estos artículos científicos de acceso cerrado, se puede decir. Creo que es una especie de competencia, ¿no? Entre lo totalmente gratuito, tal vez ilegal, entre comillas, pero es como que lucha contra este negocio. Ok, bueno, no entre comillas, es ilegal. Sí, pero... Es ilegal, pero como dicen algunos expertos, no dan el nombre, solo dicen la biblioteca rusa de confianza. ¿Ya? Es ilegal, pero todo el mundo lo usa. Exactamente. Ya, pero eso no es acceso abierto.
¿ya? Ya. Eso no es acceso abierto, eso es un mecanismo de respuesta contra este circuito comercial que está pudriendo la ciencia. ¿Ya? Pero el problema no es porque definitivamente vamos a ir al acceso abierto sí o sí, o sea, va a llegar un punto en que todo va a estar en acceso abierto. El tema es que ahora para publicar en acceso abierto hay que pagar. Y si tú quieres publicar en, no sé, Nature o cualquiera de estas de Q1 o que están en un ranking súper alto, ¿no? Pues tienes que pagar $10,000, $9,000, $8,000, bueno, desde $400 en adelante, ¿no? Y eso es lo que está mal, ¿ya? Y el problema no, o sea, la culpa no lo tienen los investigadores, las investigadoras. Claro. ¿No? En definitiva, ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿ya? Algunos motivados por la necesidad, ¿no?, interna de querer resolver un problema de su ciudad, de su comunidad, de su país, de América Latina, del mundo, qué sé yo. Y otros, pues, motivados más por llegar a la anhelada categorización, ¿no?, y sumar los puntos, hacer carrera, y bueno, pero es lo que da el sistema. Claro. El sistema está hecho así. Exactamente. ¿Ya? Los modelos de evaluación están hechos así. Y eso es la mayor barrera, respondiendo a la pregunta. El sistema, sí, es cierto, el sistema la pregunta de hace media hora. Y esa es la mayor barrera, los sistemas de evaluación. ¿Ya? Que acá los lleva el CASES, cuando se trata de entidades, de universidades, ¿no? Claro. Sí, es cierto. Cuéntanos un poquito más ya sobre el papel realmente de este encuentro que se va a realizar próximamente, ¿no es cierto? El Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta, que prácticamente estamos próximos ya a participar. ¿De qué se trata? ¿Y para qué se organiza este evento? Bueno, es un evento comunitario, ¿no? Es un evento comunitario a diferencia del congreso que hicimos en el 2022, que fue 100% online. Este es un evento que se piensa ser presencial, un evento comunitario que busca de alguna manera conectar con una comunidad de personas que están interesadas, curiosas por la ciencia abierta, o gente que ya está haciendo ciencia abierta, tiene prácticas, sabe de esto y está haciendo prácticas de ciencia abierta en su quehacer científico y quiere aprender más. Y pues dialogar con gente experta que sabe sobre estos temas en distintas áreas, sobre evaluación, sobre divulgación, sobre publicaciones, sobre temas de APCs, etcétera, etcétera, y conversar con ellos, ¿no? Entonces, por eso estamos trayendo 7 personas, CEDIA está trayendo otra persona también, para hablar sobre estos temas, ¿no? Y bueno, el evento va a ser del 11 al 13 de septiembre, es abierto, es gratuito, hemos tenido el apoyo de ORFG, que es una organización que financia estos temas, proyectos de ciencia abierta, de investigación abierta. Hemos tenido apoyos de UNESCO, de hecho estamos coorganizando con UNESCO, un pequeño apoyo de la UTE, y también de CEDIA, un apoyo de CEDIA para poder hacer este evento, poder traer a estos expertos que son referentes a nivel de Iberoamérica. Y bueno, hubiéramos querido traer a todos los que conocemos, pero claro, no alcanzan los recursos. Pero también van a haber participaciones online, ¿no? Pues va a ser como híbrido, ¿no? Vamos a buscar que sea presencial. Es como un festival, ¿no? O sea, más o menos, sí. En mi cabeza es como celebrar también esta cultura libre, dar a conocer a otras personas que no la conocen, que prueben un poquito. Esto, haciéndole como una pequeña analogía, hay este festival, ¿no es cierto? El FLISOL, que es el festival de software libre para instalar gratuitamente a las personas que quieren probar este tipo de sistemas. Yo pienso algo similar, ¿verdad?, de este tipo de foros, porque la gente va a probar, a conocer y realmente, no sé, a utilizar y promover iniciativas de cultura libre, de ciencia abierta en sus propios grupos, ¿no? Pienso que es como una instalación de un software, una actualización de un software. Sí. De hecho la idea es un poco esa, hacer un install fest, instalar la ciencia abierta aquí en el mindset.
Entonces va por ahí, sí. Bueno, el FLISOL es un evento regional que se hace al mismo tiempo en toda América Latina, en más de 200 sedes, el cuarto sábado de abril. El foro no va a ser distribuido, algún momento podría ser, quién sabe, no, vamos a ver cómo deriva, pero la idea es que el siguiente año, por ejemplo, lo haga Chile, lo haga Perú, qué sé yo, dependiendo de la coyuntura de cada país. En nuestro caso, ¿cuál es la coyuntura? Es que estamos en el proceso de co-creación de la política nacional de ciencia abierta, como una especie de hacking, para poner en la agenda pública la ciencia abierta a través de gobierno abierto, a través de la iniciativa de gobierno abierto, de esta iniciativa de OGP, que Ecuador es parte. Y pues este es su segundo plan de acción de gobierno abierto que acaba este año, y uno de los compromisos es justamente el proceso de co-creación de la política. Entonces están conectados ahí con esto, ¿no? Esa es la coyuntura por la cual estamos haciendo el foro acá, pero mañana puede ser Perú, mañana puede ser Chile o cualquier otro país de América Latina, y que lo hagan allá, claro, ¿no? Entonces pero es una iniciativa, bueno, no sé si es que ha surgido aquí o la vienen trayendo desde diferentes países ya anteriormente. O sea, es un fork. Es un fork, como en el mundo del software, pues cuando alguien toma un proyecto, dice, qué bonito proyecto de código abierto, voy a hacer una cosa similar, pero le voy a poner mis mejoras y le haces un fork. ¿Ya? Entonces, una cosa similar, porque hay un evento que se llama el OpenCon, y ese evento se hacía, bueno, en Ecuador se hizo en el 2018. Es global, es regional, y también hacen OpenCon satélites. Es como que se apropian de este evento y también lo realizan. Obviamente claro, se hace a nivel global, hay uno global. También a nivel regional se apropia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2019 fue el OpenCon Latam en Bogotá. Yo tuve la oportunidad de asistir. Y también hay países que lo hacen de manera, como su propio OpenCon, de manera satélite. En el 2019, si no me equivoco, no, 18, no me acuerdo bien, se hizo en Ecuador. Entonces, es un evento comunitario sobre temas de acceso abierto, datos abiertos, recursos educativos abiertos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, queremos hacer algo, un evento comunitario, pero que tenga, no sé, sabor latino, que sea de acá, de América Latina. Entonces vamos a hacer un evento comunitario sobre ciencia abierta y vamos a llamarle Foro. Esta sería la primera edición y esperamos que haya más ediciones en América Latina. Qué chévere. O sea, Fran, obviamente, como dije al principio, también siento que tú prácticamente te has abanderado, ¿no?, esta lucha de la ciencia abierta. Y lideras también esta construcción de la política pública sobre ciencia abierta. ¿Cuáles han sido las oportunidades que tú has encontrado y cuáles han sido los mayores retos para intentar construir este objetivo? Bueno, la oportunidad, digo, es que hay gente interesada, ¿no? Hay gente que está muy interesada en el tema de la ciencia abierta. Eso lo hemos visto en la participación de la gente. Es que el compromiso de ciencia abierta no solamente es CENESID, que es la entidad responsable de este compromiso y quien tiene que emitir la política, Open Lab, que es la contraparte técnica, sino que también hay un grupo núcleo, y ese es un grupo multiactor de personas que desde el día cero se los ha convocado para ir trabajando la política, ¿no? Desde el año pasado venimos trabajando, y hay mucha gente interesada, mucha gente que quiere apoyar el proceso y que quiere cambios, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la primera oportunidad que hay. Un poco el apoyo, tal vez, tanto de abajo como de arriba, ¿no? Por parte de UNESCO y por abajo de una comunidad de personas que están interesadas en exacto. Y es importante, es clave que haya una comunidad interesada, apoyando, estudiando el tema de la ciencia abierta. Es clave. Pero acá una barrera pueden ser las autoridades, ¿no? Los cambios de gobierno. Por eso es importante que haya una comunidad, ¿no? Por eso la idea es que este grupo núcleo se consolide, y una vez que salga la política, pues sea el grupo multiactor que esté vigilante de que la política se cumpla. Claro. Entonces, la mayor barrera es que no, el CASES, ¿no? Que no se hagan los cambios que en los modelos de evaluación deban de hacerse. Eso es importantísimo. Si no, no van a haber cambios. Sí, es cierto.
Fran, qué increíble esta conversación. Es súper chévere siempre conversar un poco más contigo sobre este tema de ciencia abierta. Y me parece súper chévere cómo ha surgido tu camino por el interés en abrir la ciencia a través, por ejemplo, de la cultura libre, como tú dices, del software libre, de toda esta comunidad global realmente que promueve este tipo de cultura, diría yo, porque son comportamientos que te llevan, por ejemplo, a ser un poco más curioso de los nuevos softwares que puedes instalar, de compartir también este conocimiento y esta cultura con más personas. Entonces, creo que nos sentimos inspirados también por ti y toda esta comunidad seguramente comparte esa idea. Muchas gracias. Chicos y chicas, cerramos este bloque y quédense conectados porque vamos a conversar un poco más sobre cuál es el papel de las políticas públicas ya en sí con otra experta en este tema. Volvemos en un ratito. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso. Donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Amigos y amigas, regresamos a la estación Divulgaciencia. Hemos estado conversando un poco sobre la importancia de la ciencia abierta en el desarrollo tanto del conocimiento como de la economía, en realidad del crecimiento de esta cultura libre, como lo decíamos anteriormente. Ahora vamos a conocer un poco sobre el papel de las políticas públicas en el desarrollo de este objetivo, ¿no? Y para esto contamos en este momento con Isarelis Pérez. Ella es doctora en políticas públicas por Flaxo, Ecuador. Tiene 25 años de experiencia en la docencia universitaria y en la investigación científica. Actualmente es profesora y gestora en Flaxo y coordina un programa de especialización en ciencia, tecnología y sociedad. Es miembro fundador del equipo Núcleo del Laboratorio de Innovación Pública, Tinkia, e integra el Grupo Núcleo que está diseñando la política pública de ciencia abierta en Ecuador. Bienvenida, Isarelis, qué gusto contar contigo acá. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrada porque nos hayan invitado a este espacio que ha ido adquiriendo tanto peso, ¿no?, dentro de la comunidad científica y dentro de la divulgación de la ciencia en general en el país. Muchas gracias, Isarelis. Realmente estamos queriendo poner también nuestro granito de arena para crear o para fomentar esta cultura libre, que el conocimiento sea más accesible, no solo en temas de mecanismos, por ejemplo, para poder entrar a plataformas, sea de paga o no paga, sino también para que sea más comprensible por la gente. Y bueno, como nosotros también estamos inspirados, en algún momento fuimos inspirados para hacer esto, cuéntanos tú, ¿de qué manera te inspiraste en estudiar, en hacer investigación en política pública? Wow, como tú decías, son unos cuantos años ya que
25 años. Sí, 25 años de trabajo en este mundo académico y de la investigación, ¿no? Yo provengo del campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología, que es, bueno, conocido como estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y es un campo en el que comencé desde estudiante universitaria, o sea, ya mi tesis de investigación de licenciatura fue sobre la transformación de la producción de conocimientos al interior de las universidades. Estamos hablando de los años 90. Entonces, bueno, pues de ahí continué en este mundo de tratar de comprender las condicionantes sociales de la ciencia, de la tecnología, de los procesos de innovación y el impacto social también que tienen los desarrollos científicos, tecnológicos. Y luego, en el año 2018, llegué al doctorado en políticas públicas de Flaxo, Ecuador, y por supuesto, cuando me tocó el momento de decidir qué política pública iba a analizar, pues decidí por la política pública de innovación del Ecuador. En principio porque me interesaba mucho, como me había radicado en el país, me interesaba mucho pues entender el proceso, o sea, conocer la historia y conocer el proceso específicamente acá, y luego porque era lo que venía haciendo, ¿no? O sea, no tenía sentido irme a estudiar otra política pública si yo el sector en el que me había movido siempre era el de ciencia, tecnología e innovación. Entonces así llego a los estudios de políticas públicas de innovación, y en los últimos 6 años es lo que he hecho. Y desde ahí también, entonces, bueno, pues me he vinculado con algunos proyectos en el país, como es, por ejemplo, tú mencionabas, el Laboratorio de Innovación Pública Tinkia, de donde somos parte, unos cuantos que participamos también en esto del diseño, de la coproducción de la política pública de ciencia abierta en el país, ¿no? Qué chévere. Entonces ese es un poco el recorrido. Me encanta. Yo tengo una duda existencial aquí, ¿no? Porque, bueno, pienso que es importante conocer sobre o hacer investigación en esta área que es CTS, ¿no? Muchos investigadores obviamente están enfocados en sus resultados, en sus laboratorios, en sus procesos, pero creo que es importante enfocarnos también en conocer cómo funciona ese proceso social del desarrollo, de la adquisición de conocimiento. Entonces es algo que no se ha escuchado mucho, como por ejemplo otras áreas como las ciencias naturales, la física, etcétera, no es tan popular, pero pienso que es necesaria. Ahora mi pregunta existencial es esta, ¿no? ¿Cuál es el impacto realmente de la investigación en política pública a la política pública? Porque yo pienso que es un reto bastante grande que tal vez la política juegue en su propio campo, pero ¿cómo podemos influir desde la investigación hacia esa política pública? A ver, ahí me estás haciendo 2 preguntas en una en realidad. Es complicado, ¿no? Primero, lo de, digamos, desde CTS, o sea, desde este campo de estudios, que bueno, aprovecho para que un poco una cuña publicitaria, pero para que conozcan también en Ecuador tenemos una sociedad de estudios sociales de ciencia y tecnología que fundamos en el 2019, de la cual Cuna también ha sido parte. Sofi es fundadora de la sociedad. Entonces tenemos una sociedad, tenemos además en Flaxo un laboratorio de estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Los laboratorios CTS. Es el CTS Lab, o sea, CTS un Lab. laboratorio. Un poco utilizando estas nuevas formas institucionales, ¿no?, en que se produce el conocimiento. Y luego tenemos dentro de Flaxo la especialización en ciencia, tecnología y sociedad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es un campo que está institucionalizado, lo está en América Latina y lo está también en Ecuador. Y en los orígenes de CTS, a diferencia de otros campos dentro de las ciencias sociales o dentro de las ciencias en general, CTS tiene como 2 ejes fundamentales en su surgimiento. El movimiento CTS a nivel internacional surge en los años 60 y surge desde una parte desde ciertas comunidades académicas que comienzan a estar, digamos que inconforme con la explicación que se daba de los procesos de producción de conocimiento, pero también tiene un eje social, un eje de activismo social, que viene de la inconformidad social
con el impacto negativo que en ese momento comenzaban a tener determinados desarrollos científicos y tecnológicos. Con la supuesta concepción de que la ciencia es neutral. Exactamente, exactamente, con el hecho de que el conocimiento es neutral, que no tiene intrínsecamente asociados valores o intereses o estos elementos, pero por otra parte con la idea de que mientras más desarrollemos el conocimiento, mientras más ciencia tengamos, automáticamente eso va a tener un impacto en el desarrollo productivo y en el desarrollo y en el bienestar de la sociedad. O sea, hay una idea ahí que esa idea muy tradicional, muy positivista del desarrollo científico y tecnológico, que en los años 60 comienza a hacer agua. Comienza a hacer agua cuando comienzan a observarse, por ejemplo, los impactos de la Revolución Verde. Hay como dos libros que son, digamos, emblemáticos de cada uno de estos ejes desde los cuales surge CTS. Claro. Por una parte, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, donde Kuhn, un físico, dice, o sea, creo que la historia del desarrollo de la física que he aprendido no es la que explica el estatus actual. Y por otra parte, hay un libro muy famoso de una bióloga norteamericana que se llamó Rachel Carson, que se llama La Primavera Silenciosa, que es un poco el ejemplo o cómo se explicita en la literatura ese movimiento y esa preocupación desde la sociedad con las consecuencias negativas del uso de los glifosatos, de los pesticidas, de los herbicidas. O sea, Rachel, que es bióloga de campo, se da cuenta que los campos están silenciosos, o sea, no hay aves cantando en los campos. Wow, por eso se llama, exacto, por eso se llama, es un bestseller. En realidad hay un documental, después hubo un magazine también que recoge un poco la historia. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, hay CTS en sus orígenes, tiene esos dos ejes, el eje académico, pero el eje de el activismo social y de la necesidad de no solo explicar la realidad, sino transformarla también. Entonces, en América Latina en general, digamos que hay como algunos sitios donde esto se ha producido en realidad. Si te vas, por ejemplo, a la Universidad de Quilmes, al Instituto de Investigaciones el Instituto de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes, dirigido por el doctor Hernán Thomas, te encuentras ahí un equipo que durante los últimos 20 años ha hecho las dos cosas. Ha producido un conocimiento, o sea, ha replanteado el área de los estudios sociales de ciencia y tecnología y ha producido conocimiento autóctono, pero lo ha hecho a partir de su compromiso con la sociedad y de implicarse en proyectos concretos de desarrollo, donde han ido, digamos, que transformando efectivamente la realidad a partir de incorporar CTS. O sea, podríamos decir que de alguna manera también este campo de investigación que es CTS tiene un enfoque más práctico, no únicamente enfocado en la investigación, exactamente, sino también pretende cambiar las exactamente. Tiene estos dos ejes, estos dos enfoques, uno más académico, uno más de explicar, como yo te decía, y otro muy comprometido con transformar la realidad. Entonces, digamos, a mí siempre eso me ha inquietado, ¿no? Y siempre he sentido que tenemos que la gente que nos hemos dedicado a CTS en la región, aunque te digo que hay algunos equipos que lo han logrado, pero tenemos una deuda con eso. Entonces, digamos que el mundo de las políticas públicas me permitía a mí acercarme un poquito más a lograr transformar esa realidad a través de, bueno, pues incidir esta es la segunda parte de la pregunta que tú me hacías, en incidir en la transformación. Entonces, es muy interesante el tema de las políticas públicas. En Ecuador, en particular en Flaxo, la política pública que se hace en Flaxo, o el estudio de política pública que se hace en Flaxo, tiene unas características muy particulares. Y es que es más desde el análisis académico, o sea, es más de entender
por qué las políticas públicas funcionan de una manera y no de otra. Yeah. O sea, nosotros siempre decimos, bueno, pues para nosotros dentro de Flaxo la política pública es variable dependiente. Por tanto, lo que estamos viendo es cómo otras variables sociales inciden en el comportamiento de la política pública. Yeah. Entonces, tratamos de explicar por qué se dan determinados diseños de política públicas y no otros, por qué falla la política pública, por qué fallan los procesos de implementación. Entonces, es como que tratamos de explicar la política pública. Eso no siempre quienes hacen la política sienten que les es tan útil, ¿no? Ajá. A veces llegan los estudiantes, por ejemplo, a nivel de maestría sobre todo, a estudiar políticas públicas y lo primero en que están pensando es cómo evaluar la política pública. Y aquí cambiamos el foco metodológico, si se quiere, o sea, ya no es la política pública la variable dependiente, sino es la independiente. O sea, cómo ella incide en la sociedad. O sea, al final, el objetivo de una política pública es transformar los comportamientos. Claro. Quisiera, Liz, ahorita un poquito como de una manera más práctica, yo veo el cambio que puede tener desde la investigación o desde la academia en la implementación de la política pública. Y más allá de la implementación, diría tal vez en el desarrollo, ¿no? Obviamente ahorita tú estás participando o eres partícipe de este grupo núcleo de la propuesta de política pública en Ecuador de ciencia abierta, ¿no es cierto? Entonces tú estás haciendo ese cambio directamente, porque estás analizando, por ejemplo, los datos que surgieron de un diagnóstico y estás proponiendo también algunas cosas que se van a proponer en esta política pública. Entonces yo veo como que ese cambio me parece súper chévere, pero sobre todo en estos procesos que son de creación comunitaria, ¿no? Que está un grupo que apalanca este análisis, ya que en algunos casos, como en el caso de Ecuador, hemos visto un olvido totalmente de algunas necesidades de la sociedad por parte de la casta política, digámoslo así, de los partidos políticos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es necesario también la participación comunitaria y veo que la vinculación de la academia con la comunidad aquí se está fortaleciendo y se está viendo realmente de manera útil y práctica cómo está teniendo sus resultados. Ahora, me gustaría preguntarte un poquito más allá, ¿qué implica el trabajo de construir una política pública de ciencia abierta? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Bueno, pues sí, efectivamente es un trabajo difícil en el sentido de que implica muchos compromisos, o sea, tiempo que a veces es tiempo ya extra, o sea, no son tus 40 horas o tus 8 horas diarias, sino que es un tiempo extra, porque todavía, a pesar de que logramos, o sea, al incluir dentro del segundo paga un objetivo que es la coproducción de la política pública de ciencia abierta, y eso implica que se logró poner en la agenda, o sea, lograr ponerla en la agenda pública el tema de la ciencia abierta, todavía hay pues muy poco compromiso a nivel de las autoridades del país con el hecho de co-construir esta política. Y esperemos, bueno, que ya una vez construida sí logremos implementarla. Claro, pero es una lucha, por ejemplo, porque hacen falta recursos para apoyar. Ahorita estamos en un proceso en el mes de septiembre. Bueno, hemos venido teniendo varios procesos desde el año pasado, desde inicio de 2023. Tuvimos primero, como tú decías, hubo todo un levantamiento, digamos, en general de información que incluyó una encuesta nacional, que incluyó levantamiento, digamos, mapeo, por ejemplo, de actores y normativas relacionados con la ciencia abierta, porque esto implica modificar digamos, determinadas normas que están establecidas, determinadas legislaciones, el sistema, y hay que saber, o sea, hay que tener el panorama completo de cada normativa o cada actor que incide o que va a incidir después en la implementación, en el diseño y en la implementación. Entonces también una estrategia, ¿no es cierto? Es una estrategia, claro, sí. Aquí hay mucho de estas cosas que no se ven a veces a nivel de cuando uno habla de política pública, pero que es esa micropolítica, o sea, es esto de tratar de articular actores, primero de identificarlos, luego de articularlos, luego de comprometerlos para que efectivamente se articulen. El software de la ciencia exactamente, meterles el bichito el chip, digamos, de la ciencia abierta, que implica además un proceso de alfabetización,
porque hay mucho desconocimiento sobre estos temas. Entonces, ha sido un proceso largo. Ahorita, como te decía, en el mes de septiembre estamos organizando unas mesas de diálogo que vamos a tener en Quito, Guayaquil y Cuenca. Está el tema del foro también que vamos a tener a inicios de septiembre, del Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta. O sea que hay que hacer mucho, hay que trabajar mucho para que efectivamente quienes tienen que tomar las decisiones se sensibilicen y entiendan la necesidad que tenemos de modificar la normativa, en este caso específico los sistemas de evaluación. O sea, ¿cuál es un tema fundamental aquí? Que es de todo, que es de diseño de política, pero que es de estrategia, que es de esto, de alfabetización, que es de todo un poco, es que el CACES en particular, por ejemplo, la CENESID también, entiendan que hay unos modelos de evaluación, hay unos indicadores de evaluación, que además son indicadores de evaluación que en muchas ocasiones trascienden el ámbito nacional. O sea, ¿de dónde vienen estos modelos de evaluación? Claro. Digamos, ¿quién generó la idea de que al investigador y la carrera de investigador o la carrera de docente investigador, para su evaluación, lo que más pese sean las publicaciones en revistas indexadas en las bases de datos más importantes? Estoy hablando Q1, Q2, Q3, Q4 o el Web of Science, o sea, Scopus, todo este complejo internacional que además es monopólico de estas grandes corporaciones de la ciencia, de las publicaciones científicas, que al final terminan en ¿qué? O sea, que van derivando desde lo internacional y llegan acá, y una institución como el CACES, que es la institución reguladora, termina diciendo, bueno, pues vamos a evaluar a las instituciones de educación superior, a los docentes y profesores e investigadores, les vamos a evaluar por tantas publicaciones en Scopus o tantas publicaciones en Web of Science. Entonces, modificar eso a nivel de digamos, quien lo hace en lo cotidiano, que son los investigadores, los docentes, es muy difícil, porque a ellos al final les van a evaluar por lo otro. Entonces, no hay ningún indicador que diga que si yo produzco conocimiento de una forma abierta, o sea, si yo, digamos, en el diseño, como estoy pensando un investigador en el campo, no me voy a ir al campo de las ciencias duras, que a veces es más fácil verlo, ¿no? Claro. En el campo de las ciencias sociales, o sea, cuando diseñamos un proyecto de investigación, pensamos en incorporar en ese proceso de diseño a nuestros usuarios de los resultados de la investigación. No pensamos, o sea, no se reflexiona normalmente eso. No pensamos en eso porque supuestamente todavía hay una hegemonía muy fuerte del modelo clásico de la ciencia. Yo pienso que también es cultural, ¿no? O sea, si es que el sistema me obliga o me motiva a que yo publique más en cierto tipo de revistas para poder crecer en los incentivos, exactamente. ¿Para qué tengo que hacer las cosas de manera diferente? Entonces, realmente lo que ustedes quieren hacer es cambiar el sistema, como decía también Fran, hackear el sistema. Exactamente. Sí, sí, es muy subversivo, digamos. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Pero aquí tal vez pensemos en algo práctico. ¿De qué manera personas, no sé, como nosotros tal vez que estamos vinculados con el campo académico, o personas que tal vez no lo están, cómo podemos apoyar a este movimiento de ciencia abierta? Bueno, en principio, por ejemplo, necesitamos que cuando hacemos, digamos, convocatorias para esto, digamos, de las mesas de diálogo, o tuvimos, por ejemplo, en mayo creo que tuvimos un encuentro comunitario y abrimos la convocatoria. Queríamos que mientras más gente fuera mejor, pues que se comprometan en participar, en que accedan a participar. Hay que dar la discusión, o sea, hace falta oír todas las voces. Que todas las voces estén presentes en ese diálogo, que escuchemos, por ejemplo, a investigadores de todas las áreas de la ciencia, porque no se comporta de la misma manera el tema de la ciencia abierta en todas las áreas del conocimiento, tampoco se comporta de la misma manera en todas las instituciones. También hay mucha diversidad de opiniones, por ejemplo, entre los propios investigadores. Hay investigadores que no les interesa. Claro. O sea, hay gente que está muy cómoda
haciendo sus papers para sus artículos científicos para Scopus. Claro, y no les interesa, exactamente, no, y no les interesa, porque lo que les interesa es estar articulado, digamos, a la comunidad internacional, a una comunidad científica internacional, digamos que las agendas de investigación son agendas que no están directamente relacionadas con las necesidades de desarrollo local o las necesidades o las prioridades de la ciencia nacional, digamos, si es que tuviéramos prioridades de ciencia nacional, no lo están. Entonces es un poco, es difícil, es difícil. Y la discusión hace falta darla. Hay también, como yo te decía, desconocimiento de qué mismo es la ciencia abierta. A veces hay mucho temor. Hay temor también de parte, digamos, del sector productivo, porque el sector productivo se mueve con otros esquemas de una ciencia más cerrada, ¿no? Claro, porque cuando tú estás pensando en la patente o tú estás pensando en un conocimiento privativo, piensas que se va a afectar tal vez tu negocio. Piensas que se va a afectar, efectivamente. Etcétera. Entonces hay una discusión por dar, y la participación de la sociedad en general, de las distintas comunidades, es fundamental. Y no solo de los expertos, Roberto, o sea, aquí es importante eso. Es de la comunidad. Es de la comunidad en general. Exacto. Por eso insistimos que son encuentros comunitarios. Exactamente. Qué chévere, Israelis. Este es un tema súper importante para todas las personas que están viéndonos en este momento. Hablen más sobre ciencia abierta, busquen información en redes sociales. Desde este momento también ofrecemos a toda la comunidad que está organizando este cambio, ¿no? Esta propuesta de política pública, nuestras redes sociales para hablar más del tema, ¿no? Para compartir y difundir el mensaje, porque es importante que todos sepamos sobre este tema. Te agradezco mucho, Israelis, ha sido genial conversar contigo. Existen desafíos globales como la pobreza, los conflictos armados, la crisis climática, la degradación medioambiental y las crisis sanitarias y humanitarias que son urgentes. Una de las formas para enfrentar estos desafíos es a través de la ciencia abierta. La ciencia abierta puede acelerar nuestra capacidad para desarrollar soluciones a los complejos retos de este planeta, conectando diferentes actores que pueden hacer uso del conocimiento científico, como la academia, las empresas, el sector público e incluso también la ciudadanía. Además, la ciencia abierta promueve prácticas de investigación que buscan reducir las desigualdades y promueve también la transparencia, la colaboración y la inclusión. De esta manera, las investigaciones pueden someterse a un mayor escrutinio y crítica. O sea, estas prácticas pueden mejorar la calidad de la ciencia que se produce y, en consecuencia, también la calidad de los productos que pueden derivarse de ella. ¿Por qué esto es importante? En resumen, al promover una ciencia más accesible, inclusiva y transparente, la ciencia abierta busca el cumplimiento del derecho de todas las personas a participar en el proceso científico y también en los beneficios que de él se derivan, tal y como se establece, o como dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chicos y chicas, esta temporada pueden explorar el conocimiento junto a nosotros los sábados a las 6 de la tarde en nuestras plataformas digitales y también de nuestros aliados, OEI Ecuador y Cuna Ecuador. Además, este programa se retransmite por radio por Cultura FM 100.9 los domingos a las 10 de la mañana. No podemos irnos sin agradecer a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y por supuesto a la OEI Ecuador. Por supuesto, sin antes mencionar al increíble trabajo del equipo de producción que tenemos tras cámaras. Divulgadores científicos y científicas, gracias por acompañarnos, comentar estos videos y compartir nuestros episodios, ya que gracias a todas y todos ustedes, la estación Divulgaciencia sigue en órbita. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.